La corriente silenciosa, el sacrificio de Brice corazón roto. Medalla de oro acto y, el día normal roto. El sol de media tarde en la playa de Crescent Cove era una caricia de naranja y oro. Brice Brooks, 16 años, la personificación del verano, acaba de terminar un capítulo particularmente emocionante de su novela de ciencia ficción. Sus gafas de sol descansaban sobre su frente, dejando sus ojos, de un azul eléctrico, expuestos a la suave brisa salada. Era un día normal, demasiado normal. Demasiados turistas, demasiado bronceador, demasiado ruido trivial. De repente, un sonido rasgó la monotonía, más agudo que el grito de una gaviota, gritos. No de alegría, sino de terror puro. Brice se incorporó de golpe, buscando el origen. A unos 50 metros de la orilla, donde las olas se rompían con más violencia, una escena de caos se desarrollaba en cámara lenta. 4 siluetas diminutas y frenéticas luchaban contra la espuma blanca y sucia. Estaban siendo arrastrados. Estaban en medio de una corriente de resaca brutal, esa arteria invisible del mar que succiona la vida hacia el horizonte. La gente gritaba en la arena. Pero, crucialmente, nadie se movía. Los adultos se congelaron en un pánico colectivo, incapaces de procesar la rapidez con la que la tragedia se había puesto en marcha. Pero Brice sí. La inacción era para él una forma de traición. Sin pensarlo 2 veces, tiró su toalla y su libro. El peso del ser indiferente era insoportable. Cruzó la arena caliente. No soy salvavidas. No soy un atleta acuático, pensaba su subconsciente, mientras sus pies golpeaban la arena. Solo soy un idiota que no puede quedarse mirando. Medalla de plata acto 2, la lucha contra lo invisible. Se lanzó al agua, una zambullida sin gracia pero llena de propósito. El agua helada fue un shock, y la primera ola lo golpeó en el pecho con la fuerza de un mazo. Era una advertencia, una sugerencia violenta para que regresara. En minutos, había 2 cabezas, una juvenil y una adulta, luchando a la deriva, cada vez más pequeñas, unidas por el destino fatal. Medalla de bronce acto 3, el eco del héroe. La llegada de los equipos de rescate fue demasiado tarde, una cacofonía de sirenas que se sintió ridícula contra el vasto silencio del océano. Sacaron a los 4 niños, vivos y a salvo, envueltos en mantas de emergencia. El sol se había ido, el crepúsculo había pintado el cielo con tintes melancólicos de violeta. Horas más tarde, la noticia se confirmó. El mar había cobrado 2 vidas, Brice Brooks, 16 años, y Mark Hansen, 42 años. El drama alcanzó su punto álgido en la estación de policía improvisada, donde los padres de Brice, Clara y David, daban su declaración. Clara, con los ojos hinchados y el dolor grabado en cada línea de su rostro, sostuvo la mano de su esposo mientras hablaba con una voz sorprendentemente firme, que sin embargo se quebró al final. La historia de Brice Brooks es una poderosa lección de heroísmo desinteresado y la ética de la acción frente a la indiferencia. Estrella brillante 1. El heroísmo genuino, altruismo. La enseñanza principal radica en la naturaleza del verdadero heroísmo. Brice no era un salvavidas, ni un experto, era solo un adolescente de vacaciones. Sin embargo, su decisión de actuar estaba impulsada por un profundo sentido de altruismo. No era personal, Brice no conocía a los niños. Su motivación no era la fama, la obligación, o un vínculo emocional, sino simplemente la necesidad de impedir una tragedia. Esto subraya que el heroísmo no requiere una conexión personal, solo requiere empatía y la voluntad de actuar. La voluntad por encima de la habilidad, aunque no estaba entrenado, se lanzó porque no podía quedarse de brazos cruzados. Esto enseña que, a veces, la voluntad moral de hacer lo correcto es el primer y más crucial paso, incluso si el riesgo es alto. Señal de detención 2. La peligrosidad de la indiferencia, la paradoja del espectador. La historia contrasta la acción de Brice con la reacción inicial de la multitud. Parálisis colectiva, los adultos en la playa se paralizaron por el miedo y la indecisión. Esto ilustra el fenómeno psicológico de la difusión de la responsabilidad, o efecto del espectador, donde la presencia de más gente reduce la probabilidad de que cualquiera actúe. El imperativo de actuar, Brice rompe esta parálisis. Su historia nos enseña que, en una crisis, la inacción es una elección con consecuencias. Brice eligió la acción responsable por encima de la seguridad personal. Suspense, la tensión del tiempo. Cada brazada era una victoria infinitesimal contra la fuerza que parecía querer regresarlo a la orilla, a la seguridad. Finalmente, llegó a los niños. Eran 2 chicas y 2 chicos,
todos no mayores de 8 años, sus pequeños rostros azules y sus ojos desorbitados. El miedo era palpable, se aferraban unos a otros en un nudo de desesperación. Brice, usando una fuerza que no sabía que tenía, comenzó a separarlos. ¿Tranquilos? Miren la orilla. Pataleen suave, les gritaba, su voz casi inaudible sobre el rugido del agua. Logró mantener a flote a la niña más cercana y la empujó hacia un punto donde la corriente parecía menos fuerte. Repitió la maniobra con el segundo y el tercero, jalándolos, empujándolos, agotando cada onza de su reserva de energía. Había roto el nudo fatal. Los niños, aunque magullados, estaban ligeramente fuera del centro de la resaca. Estaban vivos. Y entonces, el mar cobró el pago. Mientras se preparaba para alcanzar al último niño, la corriente, como un depredador que había sido momentáneamente burlado, regresó con una furia renovada. Se sintió como si una mano invisible, gigantesca y fría, se hubiera cerrado alrededor de sus tobillos. Lo envolvió, lo desorientó y, en un parpadeo aterrador, comenzó a arrastrarlo no hacia los niños, sino hacia el mar abierto. Desde la playa, los gritos ahora eran histéricos. La madre de uno de los niños rescatados, un hombre fornido de unos 40 años llamado Mark, sintió una oleada de culpa ardiente. Había visto el acto desinteresado del adolescente. Intriga emocional, el sacrificio en cadena. Mark se lanzó. «Voy por él», gritó. Pero Mark, impulsado por la adrenalina y la falta de entrenamiento, entró directo en el centro de la corriente que había envuelto a Brice. Resumen de la historia: Bangladesh, tierra de contrastes y resiliencia. El texto describe a Bangladesh, un país de Asia Meridional conocido como la Tierra de los Ríos, debido a sus vastas llanuras formadas por el río Ganges y más de 700 ríos. A pesar de su riqueza natural, es una de las regiones más densamente pobladas del planeta, con más de 173 millones de habitantes. La narración se centra en las duras realidades y la explotación sistémica que enfrenta su población, contrastando la cultura vibrante con condiciones de vida extremas. Riesgos de salud pública: la comida callejera es omnipresente, pero se prepara en condiciones insalubres, y en las áreas rurales, la desesperación obliga a algunas familias a comer insectos o recurrir a prácticas alimentarias riesgosas. Explotación laboral: Bangladesh es un gran exportador de ropa, con marcas globales que aprovechan los costos de mano de obra, increíblemente bajos. Los trabajadores textiles, en su mayoría mujeres jóvenes, enfrentan turnos de 12 a 14 horas en condiciones peligrosas, con exposición a químicos tóxicos y sin equipo de protección adecuado, lo que a menudo reduce su esperanza de vida a menos de 50 años. Los trabajos más peligrosos. Cementerio de barcos de Chittagong: los trabajadores desmantelan enormes barcos a mano y sin equipo de seguridad, expuestos a metales pesados, desechos tóxicos y materiales radiactivos. Limpieza manual de alcantarillas: miles de hombres arriesgan sus vidas como excavadores manuales, limpiando sistemas de saneamiento en condiciones infrahumanas, sin equipo y expuestos a gases tóxicos y enfermedades mortales por un salario mínimo. Trabajo infantil: aproximadamente 4.7 millones de niños, entre 5 y 14 años, están atrapados en el trabajo, laborando en fábricas, hornos de ladrillos o como sirvientes domésticos por largas horas y salarios bajos, un sistema que perpetúa la pobreza. Contaminación y tráfico: el país tiene una de las peores calidades de aire del mundo, con Dhaka compitiendo por ser la ciudad más contaminada. Además, el tráfico es caótico, con vehículos sobrecargados y trenes con pasajeros colgando del exterior, haciendo que los viajes sean extremadamente lentos y peligrosos. Realidades sociales y culturales. Desigualdad de género: el 51% de las niñas se casan antes de los 18 años, y las leyes de herencia perpetúan la dependencia económica de las mujeres. Matrimonios arreglados predominan, priorizando el estatus familiar sobre la compatibilidad, con la práctica ilegal del dote aún prevaleciente. Costumbres únicas: se menciona la práctica de compartir esposos en la tribu mandí, Garo, enraizada en su sociedad matrilineal y en la necesidad de supervivencia. Veneración de la vaca: a pesar de ser predominantemente musulmán, la minoría hindú venera las vacas, lo que se manifiesta en la vida urbana, vacas deteniendo el tráfico, y en rituales donde los devotos se bañan en estiércol o se cubren con él. Etiqueta y supervivencia: las estrictas normas sociales, como la prohibición de muestras públicas de afecto, son mecanismos de supervivencia para mantener la armonía en un entorno extremadamente hacinado. Crisis ambientales: la contaminación de los ríos es catastrófica. Las fábricas los han convertido en arroyos tóxicos, con desechos industriales y humanos, destruyendo los medios de vida de las comunidades pesqueras y causando graves problemas de salud.
Mercados flotantes representan la resiliencia e ingenio, siendo salvaguardas vitales para las comunidades ribereñas que carecen de infraestructura terrestre, aunque también están amenazados por la contaminación y el cambio climático. Bombilla conclusión. La historia concluye que Bangladesh es un país de contrastes impactantes, donde los fallos sistemáticos, explotación, contaminación, falta de infraestructura, generan dificultades inimaginables, pero donde la resiliencia,